Gracias, Sole. Ya estamos con el gran Leo Borges. Antes déjame agregar que el próximo 10 de octubre a las 3 de la tarde en el Parque Federico Marzarol del estadio de River Plate habrá un partido a beneficio de Alexis Viera en donde estarán jugando jugadores actuales, exjugadores y algunos trabajadores de los medios, en donde estaré también formando parte de ese partido. Juntos por Alexis se llama la consigna, así que vayan agendando 10 de octubre, 3 de la tarde en el Saroldi, partido íntegramente a beneficio de Alexis Viera y su tratamiento de recuperación. Y ahora sí, gran Leo Borges, ¿cómo estás? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bienvenido, muy bienvenido. Vamos a hablar del 12 de octubre, más allá de lo que representa, un nuevo aniversario de el descubrimiento de América, de la llegada de Colón, de las tres carabelas aquí a esta parte del mundo. Vamos a hablar del Día de la Raza, que dejará de serlo como tal, proponen cambiar la denominación de ese día, y vos tenés tu opinión más allá de fundamentarla con aspectos históricos también. No, acá el tema es un proyecto que en realidad desde que se instauró el Día de la Raza, que fue a principios del siglo XX como día o como nombre del día, ¿tá? Que luego fue cambiando en Latinoamérica, en Hispanoamérica como Día de la Hispanidad, el Día del Encuentro de Dos Mundos, qué sé yo, hay un montón de variantes para el Día de la Raza, pero desde ese momento, en 1913 o 14 que se instaura, se discute, ¿no? Si es el Día de la Raza, si debemos festejarlo o no debemos festejarlo, y de alguna manera hace poco tiempo salió un proyecto de ley para cambiarle el nombre al Día de la Raza, para ponerle un nombre bastante complejo, Día de la Resistencia Afroamericana, Indígena, un nombre bastante complejo. Y bueno, pensé que era un buen tema como para tirarlo acá y decir, bueno, hablemos un poco de la conquista de América y de alguna manera tratemos de, como decía Abad Ferreira, limpiar los conceptos como el médico limpia el escalpelo antes de operar, ¿no? Los conceptos hay que tenerlos limpios. Bueno, ¿qué es raza? ¿Qué es etnia? ¿Qué es descubrimiento o colonización? Y para empezar podemos decir que el concepto de raza, ¿no? Día de la Raza, de alguna manera es un concepto bastante fuerte, ¿no? El concepto de raza es un concepto que está en desuso, ¿tá? Uno no viene acá, en realidad, a mí lo políticamente correcto, se habrán dado cuenta, no estoy detrás de lo políticamente desde el primer día nos dimos No te cuenta limita. de eso. No me limita lo políticamente correcto, pero cuando hay que decir las cosas hay que decirlas, ¿verdad? El concepto de raza es un concepto que surge en el siglo XVI en España, ¿tá? El concepto de raza surge relacionado a un grupo de personas, ¿tá? Que tienen determinadas características físicas y o genéticas que los diferencian de los demás, ¿verdad? Hoy en día sabemos que el concepto de raza no existe, ¿no? Los antropólogos modernos hablan de la raza humana, ¿verdad? Y más allá de diferencias estéticas que podrán tener por un tema climático, ¿verdad? Si se desarrolló la etnia en el centro de África, la pigmentación negra, o en los lugares donde hay ausencia de sol, la falta de pigmentación y el color blanco, o lo que sea, o los ojos achinados por los monzones y por los vientos y la arena que volaba, todo eso va generando diferencias que pueden ser estéticas, pero no genéticas. O sea, no hay diferencias genéticas que dividan a un grupo de personas de otro. Por lo tanto, todos formamos parte del mismo código genético y lo llamamos raza humana, ¿tá? Cuando surge el concepto de raza, que es un concepto bastante viejo, surge relacionado con el racismo, naturalmente. Claro. O sea, si hablamos de raza, despectivamente, querés decir. nace despectivamente. ¿Por qué? Porque en la España del siglo XVI los españoles dividían en tres razas al mundo: blanco, negro, indígena, ¿verdad? Básicamente los españoles que conquistaron América, ¿verdad?, son los que nos enseñaron aquella división de esas tres razas, ¿verdad?, que ellos la hacían por una cuestión jurídica. Los españoles tenían una pigmentocracia muy marcada en América Latina. ¿Qué quiere decir pigmentocracia? Que el color de la piel era el que daba derechos y obligaciones. El estatus Te social. definía Estatus y social. te posicionaba. Exacto. Entonces tenemos, por un lado, a los blancos, que además se subdividían entre los peninsulares, o sea, los nacidos en España, y los criollos, los nacidos en América. Por otra parte, los indígenas, ¿tá? Por otra parte, los negros que habían llegado para ser esclavizados desde África, y luego, en el medio, todos los cruces posibles. Los mestizos. Mestizos, mulatos, zambos, que era para ellos la mezcla de el negro con el indio, y en el medio un montón de divisiones o subdivisiones con respecto a si tu abuelo, o si tu bisabuelo, o si tu padre era blanco. Los españoles habían hecho un sistema, un terrible sistema de diferenciación social a través de la cercanía que vos tenías con los blancos, con los españoles, ¿tá? Entonces en el medio había un montón de categorías sociales desgraciadas, ¿no? El embarrado, el media sangre,
¿tá? ¿Y todo eso para qué servía? Bueno, para sustentar un sistema pigmetocrático. El embarrado. Sí. Y al mismo tiempo para dar derechos y obligaciones. Entonces, por ejemplo, en la historia de América, por ejemplo, un criollo no podía ser virrey. Ahí arrancaba. Para ser virrey tenías que ser peninsular. Hubo algunas salvedades, obviamente. Pero de alguna forma ahí arrancaba. Y después de ahí para abajo, los derechos y las obligaciones de las personas eran según su raza. Y obviamente el concepto nace relacionado con usted es superior o usted es inferior. Ese concepto toma ribetes trágicos a mediados del siglo XIX con el imperialismo por parte de Inglaterra y de Francia sobre África y Asia. El famoso imperialismo, ¿verdad?, en el cual los países europeos se dividen África como si fuera una torta. De hecho, si uno entra en Google y pone mapa imperialismo África, va a encontrar fronteras que son realmente hechas con regla. Que hasta hoy en día, como por ejemplo la frontera de Egipto, siguen siendo rectas, ¿no? Que para nosotros son como chocantes, pero en realidad tienen que ver con eso, tienen que ver con... No son límites naturales. No, con una división que se hizo con un mapa, por ejemplo, en la conferencia de Berlín en 1885, una conferencia que Alemania llamó justamente para ordenar lo que venía siendo bastante desordenado. El reparto de África. Es un reparto. Ahí se hizo en la conferencia de Berlín el reparto de África. Y entonces ahí el concepto de raza, ¿verdad?, vuelve a la palestra pública, obviamente agregando una nueva raza, ¿no? Entonces se hablaba de blancos, se hablaba de negros, se hablaba de cobrizos, por ejemplo, ¿tá? Y se hablaba de asiáticos. Entonces, a partir de ahí se vuelve a hacer una subdivisión que es jurídica, pero que también es, obviamente, despectiva, ¿no? Porque, ¿qué pasa? El imperialismo del siglo XIX planteaba de que los europeos tenían la obligación de ingresar a África por una cuestión de que los africanos eran inferiores. Pero esto no es que lo decían los malos, no, esto lo decían en el Parlamento, ¿no? En el Parlamento francés, en el Parlamento inglés, los representantes planteaban, bueno, lo que se debe hacer es ingresar porque no saben leer, no saben escribir, están lejos de Dios, son inferiores. Entonces nosotros ingresamos y los civilizamos. Claro, era casi como un mandato, lo sentían como, ¿no? Entonces, ahí el concepto de raza vuelve a aparecer como un concepto absolutamente negativo para nosotros, ¿no? Y entonces es ahí donde se dan las mayores atrocidades, ¿verdad? Ahí sí podemos hablar de Leopoldo II quedándose con el Estado del Congo, que luego se va a llamar Congo belga, esclavizando a la población, sangrando el 90% de los árboles de caucho, dejando sin riqueza. Ahora, Leo, Congo. ¿qué tanto hemos evolucionado en ese sentido en materia del concepto despectivo de raza? Digo, nos seguimos sorprendiendo cuando un presidente negro asume los Estados Unidos. La raza todavía, el concepto pensado así, está vigente. Claro, en la actualidad. Los cientistas sociales han quitado el término raza y hablan de etnia, ¿verdad? No etnia como... La discriminación, o sea, sigue vigente. Absolutamente, absolutamente. Pero en realidad lo que voy... con respecto a esto, es que si uno utiliza Día de la Raza, yo creo que está involucrándose dentro de ese concepto despectivo, y no quiere decir que uno sea racista, sino que, de alguna manera, lo simbólico es muy importante. Lo hemos visto en esta columna muchas veces. Claro. Lo simbólico es importante. Pero Y capaz entonces, que no hay que buscarle tanta vuelta, y tiene que, en vez de cambiar el nombre, agregarle el humana, Día de la Raza Humana. tal vez, Y así, tal vez. ¿Cuál es tu así hace propuesta al todo. respecto para ir No redondeando tengo. y lo dejamos quizás latente para el próximo viernes? ¿Cuál sería para vos... La denominación correcta. No sé si correcta, viste que poner un adecuada. término, por lo pronto, por Sí. tu conocimiento, una adecuada. Mira, primero que nada, 12 de octubre es la fecha en la cual Rodrigo de la Triana gritó tierra y Colón llegó a Guanajani, ¿no? Al primer lugar. Sí. Punto importante, que lo podemos ver después, es que hay muchos mitos, ¿no? Colón nunca llegó al continente americano. Solo Nunca estuvo en llegó. las islas. En las islas. En sus Sí. 4 viajes, ¿tá? Bueno, desde ese día en adelante se dio en América una conquista terrible, una colonización, hubo muertes, hubo asesinatos y fue terrible. Eso por un lado. Por otro lado, achacarle con el dedo acusador a los españoles actuales lo que hicieron los españoles hace 500 tiene años, que ver. me parece un disparate. Tiene que ver. ¿Tá? O sea, en historia uno intenta comprender y no juzgar. Entonces, si yo me pongo la camiseta de americano, que además no me parezco mucho a un indígena, pero si me pongo la camiseta de americano y digo, vamos a pegarle a los españoles o vamos a pegarle a los europeos, estoy olvidando
toda una historia de imperios a lo largo y ancho del mundo, ¿verdad? Claro. Es como achacarle a los romanos que invadieron las Galias hace 1800 años y decirle ustedes son malos porque... Bueno, entonces, acá hay un punto que es importante. Acá hubo una conquista de América terrible. La palabra descubrimiento tal vez debemos sacarla, ¿no? Pero una conquista de América terrible. Hubo una historia de un imperio que se impuso sobre otro imperio. Ojo, pensar que los americanos, que los aztecas eran bebé de pecho es un error enorme. Los aztecas eran imperialistas, los aztecas eran esclavistas y de hecho, cuando Hernán Cortés conquista Tenochtitlán, los tlaxcaltecas lo apoyan. ¿Y por qué lo apoyan? ¿Porque eran traidores natos? No, porque en realidad lo que estaban poniendo en la balanza era, estos son nuevos, no los conozco. Claro. Estos ya los conozco, son imperialistas. Entonces, de alguna manera, tampoco podemos ver la historia de la conquista de América como buenos y malos. Vos sabés que me parece que amerita para el próximo viernes una columna específicamente de conquistas. Por supuesto. Y deteniéndonos en lo que estás contando, que tal vez cuando nos enseñaron todo eso, el 12 de octubre, Colón, todo eso, no profundizaron en esos aspectos. ¿Pero te parece? Para cerrar, hablar de una conquistas? cosita, sí, para cerrar. Día de la Raza no me parece, no me gusta. Tal vez tampoco me Siempre gusta. hay reclamos, además, Sí, el día 12 de octubre, de grupos, ¿verdad?, de la población que se manifiestan en contra. Vamos a ver qué pasa con este proyecto que está en comisión de diputados, a ver si resurge. Además, el Día de la Raza se instaura en 1915 esa denominación, es decir, mucho después, lógicamente, y en algunos países no se usa. No. Claro. Y algunos En ya han Uruguay sí, cambiado. por decreto, pero Venezuela, digo, por ejemplo. ¿No te gusta, pero qué? No me gusta Día de la Raza, pero tampoco me gusta el nombre. que Día de la quieren poner. Hispanidad, Tampoco, se lo tampoco, sí, denomina tal cual. en otros, No sé. en otros Tendría que ser países. día de la raza humana. Vamos a tirar eso. Por ejemplo. Día de la raza humana. Leo, Lo te seguimos esperamos el conversando. viernes que Gracias, viene, ¿te Leo. parece? Muy interesante.